poncho o mulera. Si quieres ver cómo se conecta todo el tema de la arriería y la salud mental, quédate hasta el final de este video para que veas cómo hay una relación en todo esto que te voy a contar. De lo que he leído, la arriería viene desde hace muchos años en la península ibérica, usando las mulas para poder transportar carga y alimentos y demás. En Colombia ha sido como se ha usado mucho todo el tema de las mulas para el transporte, sobre todo en Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. Como soy de Caldas, en estos días estuve viendo justamente una cantidad de historias y aprendiendo un poco de la arriería, y había cosas que nunca se me habían ocurrido, como lo difícil que es cargar la mula, porque uno a veces las ve, sobre todo pues en esta zona, cargadas con los bultos de café, y yo me imaginaba que uno simplemente ponía el bulto ahí y ya. Bueno, resulta que aprendí pues que no solamente toda la indumentaria del poncho tiene que ver pues con la protección del sol y para cubrir la ropa del arriero, sino también usan el poncho o mulera para tapar los ojos de la mula. Cuando la van a cargar, le ponen esto en la cara para que la mula se quede quietecita y como que no esté, digamos, nerviosa frente a todo lo que está sucediendo. Además, porque cuando ponen la carga hay una cantidad de maniobras que tiene que hacer el arriero con los lazos, y hay unos nudos especiales que tiene que hacer, y se demora unos minutos mientras asegura la carga y que quede todo equilibrado y demás. Entonces, ¿cómo lo conecto yo con el tema de salud mental? Que a veces tenemos pensamientos que se vuelven como este poncho, que es como si nos los pusiéramos sobre la cara para no ver, para no poder seguir adelante, como para quedarnos quietos, paralizados. Y esos son los pensamientos que nos cuestionan el qué tal qué, y esos pensamientos catastróficos, y si mañana pasa no sé qué, y si no logro no sé qué. Se vuelven esa nube, esa cortina que nos tapa la visión y que cumple la misma función de la mulera en la mula para los arrieros, y es dejarlo uno quietecito, paralizado frente a todo lo que está pasando alrededor, supuestamente para protegernos, supuestamente pensamientos que se generan como para que no nos arriesguemos, pero que al final de cuentas lo que nos generan es quedarnos sin poder progresar, sin poder seguir adelante, sin poder dar pasos, porque pues al final de cuentas esa quietud no nos permite seguir con nuestros proyectos y nuestros caminos. Entonces, como arrieros somos y en el camino nos encontramos, quitémonos toda esta cantidad de ponchos que nos ponemos en los ojos, que son esos pensamientos que no nos dejan movernos. Arriesguémonos midiendo muy bien hacia dónde vamos, poniendo mucha claridad en las metas, y ojalá sigamos para adelante con todo lo que deseamos. Espero que te guste esta información de arriería y salud mental, este combinado que hice para el día de hoy, que compartas, dale like, suscríbete a mi canal. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra, y que tengas un lindo día en armonía.